todos los hongos son importantes, pero los más frecuentes, entre comillas, ¿verdad? Y algunos métodos de sensibilidad antifúngicos, ¿verdad? También vamos a tocar, ¿sí? Bien, el diagnóstico micológico se basa en dos pilares fundamentalmente, ¿verdad? El examen directo, el examen directo de la muestra clínica y el cultivo, ¿verdad? O sea, yo tomo la muestra y observo bajo el microscopio las estructuras del hongo, ¿sí? Por un lado es pendientes del sitio de infección, o sea, donde yo estoy seguro que hay una infección. Por otro lado, esa muestra que yo tomé, o sea, una parte de esa muestra cultivo en diferentes medios, ¿verdad? Eh, Volviendo al tema del examen directo, podemos realizar el examen en fresco con hidróxido de potasio a diferentes concentraciones, 10, 20, 30%, 40% inclusive. Y la tinta china, ¿verdad? Que nos ayuda para evidenciar la cápsula de Cryptococcus. Y el azul del lactofenol también es útil para ver para resaltar las estructuras de los hongos. Eso es por un lado. Por otro lado, las coloraciones que se utilizan también para el diagnóstico micológico son la coloración de Gram, Giemsa es la más utilizada, Brocot y ácido periódico de Schiff. Es para ver mejor las estructuras de los hongos, ¿verdad? Sí, más detalladamente, ¿verdad? Y más todavía si son hongos pequeños como histoplasma, por ejemplo. Volviendo al tema del cultivo, podemos tener medios generales como el agar papa o el agar saburo, ¿verdad? Son medios generales, ¿verdad? Crecen todo tipo de hongos, levaduriformes, filamentosos, ¿verdad? Dermatofitos, todo tipo de hongos. Y tenemos luego, por otro lado, los medios nutritivos, como por ejemplo el agar BHI, cerebro-corazón, con el agregado de sangre de caballo, por ejemplo. Esos son medios nutritivos ya, ¿verdad? Que ayudan al crecimiento de ciertos hongos de difícil crecimiento, ¿sí? Entonces aquí, teniendo en cuenta todo este esquema, vamos a llegar a la identificación, o sea, de estos hongos, ¿verdad? Y por consiguiente al realizar la prueba de sensibilidad a los antifúngicos, dependiendo de cada caso, porque no en todos los casos se debe de realizar el test de sensibilidad a los antifúngicos, ¿verdad? Eh, Tiene que ser, como les había dicho, el aislamiento de un lugar, o sea, aislamiento del hongo de un lugar representativo de la infección, ¿verdad? Dependiendo de cada caso, ¿verdad? Entonces tenemos estos métodos diagnósticos para las micosis. La microscopía, que comprende el examen, el cultivo, que comprende el aislamiento y la detección de componentes fúngicos, ¿verdad? O sea, el cultivo, no solamente el cultivo, sino la detección de ciertos componentes de las estructuras de los hongos. Luego está la detección de anticuerpos, que es muy importante para el control de tratamiento de los pacientes. Ejemplo, la paracocidomicosis, ¿verdad? Llega un paciente del interior, tabaquista, estilista, lesiones raspados, se observan lagunas multigemantes en el examen directo, se le trata con una fotericina B, porque es un cuadro de histoplasma en paracocidomicosis diseminada. Se le hace una serología en ese momento, un título muy elevado. Se trata al paciente por un mes, se le vuelve a repetir en la, los anticuerpos, la detección de anticuerpos, y se encuentra que bajaron los títulos a la mitad. Eso significa que el tratamiento antifúngico está funcionando. Cambio, si el paciente regresa con un título igual o mayor, es porque el tratamiento está fracasando y es de ayuda. Estos métodos de detección de anticuerpos son de mucha ayuda. Por otro lado, o sea, en ese caso, en el caso de los inmunocomprometidos, estos métodos no ayudan mucho. En el caso de un paciente con SIDA, con histoplasmosis, por ejemplo, donde yo quiero detectar anticuerpos contra histoplasma, puede ser que no tenga, o sea, no pueda detectar los anticuerpos contra
del histoplasma. Entonces, ahí me puede dar un falso negativo, ¿verdad? Yo puedo decir, es una histoplasmosis probable diagnosticado clínicamente. No hay lesiones aparentes, pero el paciente está con fiebre. Es un paciente con SIDA, pero los anticuerpos me dieron negativo. Entonces gran error. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Detección de antígenos. ¿En qué muestra? Orina, sangre, orina, suero, ¿verdad? Donde se detectan los antígenos del hongo, ¿verdad? Donde pueden estar presentes los antígenos del hongo, ¿sí? Entonces son más útiles este grupo de análisis en esos pacientes, la detección de antígenos. Y por otro lado están la detección de ADN del hongo, ¿verdad? Que se pueden hacer en muestras de sangre, respiratorias, de lesiones, ¿verdad? Dependiendo de qué marca sea marcas sean los reactivos o si es algo que se hizo en el laboratorio in-house, ¿verdad? O sea, reactivos que se prepararon, o sea, que una persona experimentada preparó en su laboratorio, que puede también copiar protocolos de otros países, por ejemplo, y hacer armar su propia PCR, su propia reacción en cadena de la polimerasa, su propio método molecular. Antes, en una zona, en un lugar, en una región donde hay una alta prevalencia de infecciones fúngicas, ¿verdad? Más sistémicas que pueden causar la muerte rápidamente a una persona, ¿verdad? Y más todavía si es una persona inmunocomprometida. ¿Qué tipo de muestras yo debo tomar? Si es que se trata de una micosis superficial, debo tomar una muestra de piel, o debo tomar una muestra de cuero cabelludo, o una muestra de pelo, o una muestra de uña, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo esté sospechando. Si es una tiña corporis, piel. Si es una tiña capitis, cuero cabelludo o pelo. Si es una onicomicosis, uña. Subcutáneas, en las micosis subcutáneas puedo tomar biopsias o puedo tomar un aspirado de la secreción, ¿sí? Dependiendo del caso. En el caso de las micosis sistémicas y profundas, puedo tomar, a partir de las lesiones, realizar raspados con bisturí de los bordes de las lesiones, de las úlceras, o tomar por aspirado también lesiones. También puedo tomar hemocultivo sospechando de qué tipo de infección sea, si es una candidemia, por ejemplo, una histoplasmosis o una paracoccidioido, depende de un esputo paracoccidioidomicosis, y así sucesivamente. ¿Qué comprende el examen directo? El examen directo comprende examen de fresco con hidróxido de potasio y algunas otras tinciones como por ejemplo, o sea, tinciones utilizadas como por ejemplo la tinta china que habíamos mencionado también, la coloración de verde de malaquita, coloración de white, giemsa, que se utiliza universalmente, coloración de Gram, más para bacterias, pero se utiliza también para los hongos, Grocot, ácido periódico de Schiff y hematoxidina de bocina. Todos estas coloraciones me pueden servir para poder identificar al hongo, ¿verdad? Si yo veo en el examen directo y no aprecio bien la estructura, yo utilizo un colorante para poder apreciar mejor la estructura del hongo. Por ejemplo, a base de plata para identificar las levaduras del género Pneumocystis, ¿sí? Que se pueden apreciar aquí en forma de platitos, ¿verdad? Que se colorean de color, o sea, tiene un color negro, ¿verdad? Porque la coloración es a base de plata, entonces cuando la plata se reduce, entonces se tornan así las levaduras. Aquí, un paracoccidioides, levaduras multigemantes. Aquí la tinta china que se puede apreciar la cápsula polisacaria, es una tinción negativa. O sea, aquí se observa, perdón, vamos a ver es la célula, ¿verdad? Y lo que está alrededor, el halo refringente, es la cápsula polisacaria. Acá podemos ver una esférula de coccidioides con endosporas y esta sería una coloración de hematoxilina eosina. Y acá se ven las diferentes morfologías que puede tener el paracoccidioides en un examen directo, ¿verdad? Timo marino, Mickey Mouse y como una prolongación, ¿verdad? Como una pseudo como bueno sería. Más lo que se ve son IFA con quemaciones. En algunos casos, en las coloraciones no se aprecian las gemaciones, ¿sí? Hay que buscar mucho para encontrar.
No olvidar que los hongos unicelulares son levaduras, ¿verdad? Son los elementos levaduriformes. Y los hongos perdón, plu- pluricelulares son los miceliales. Eh, eso ahora que son estas, aquí se pueden apreciar en este medio, tengo entendido que es agar sangre, ¿verdad? Unas levaduras, colonias secas, circulares. Entonces, si yo realizo un examen en fresco de esto, entonces puedo ver esta estructura. Son elementos levaduriformes. Esféricos en este caso, algunos con brotaciones. Y por otro lado, hongos miceliales o pluricelulares, ¿verdad? Que aparecen como colonias vellosas y se ve la estructura, en este caso, una, bueno, en la mayoría de los casos, entonces estos hongos no necesitan de muchos nutrientes para crecer, ¿sí? Pero sí o sí lo que tienen que tener es, o sea, en la composición del medio de cultivo, hidratos de carbono, algunas sales, ¿verdad? Oligoelementos, sales de nitrógeno y oligoelementos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, también algunas, o sea, lo más casero es el saburo que contiene. El saburo contiene agar, ¿verdad? Agar, peptona, animal o vegetal y glucosa. Eso es lo que tiene básicamente un agar saburo, ¿verdad? Y después pueden haber modificaciones de eso, como por ejemplo el dermatophytum test medium, que es que contiene rojofenol, contiene peptona, pero contiene la peptona vegetal, no la animal, porque a los hongos, para su población, las plantas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el agarmicocel, que es una variante del saburó, pero que contiene ciclosimida que inhibe a los hongos filamentosos y contiene cloranfenicol que inhibe a las bacterias. Entonces eso es importante para muestras muy contaminadas, por ejemplo, como las uñas. Para aislar los dermatofitos de las uñas es una canacea, porque hay muchos contaminantes. Entonces, de repente si se usa un agar micocel se puede aislar perfectamente el dermatofito. Por otro lado tenemos el dermatophytum test medium, dermatophyte test medium. Se usa para dermatofitos por su nombre, ¿verdad? Y es medio comercial. Y pasando de vuelta a la explicación de estos medios comerciales, tenemos al agar saguro, perdón, agar chrome candida, que es esto. Este medio es el agar chrome candida. El agar chrome candida tiene algunos cromógenos, ¿verdad? Que cuando el hongo crece aparecen, puedo decir presuntivamente que cándida es. Por ejemplo, si tiene un color, y eso es ¿por qué? Porque cada hongo tiene un perfil enzimático diferente, ¿verdad? Ese es el principio. Y cuando se metaboliza el cromógeno por parte del perfil enzimático de cada hongo, de cada cándida, entonces tiene un color diferente. Las cándida albicans o del complejo cándida albicans aparecen como colonias verdes. Del complejo cándida parasilopsis aparecen como colonias lila. Y las tropicalis, la cándida tropicalia. Entonces aquí los medios generales son, podríamos llamarlos a estos medios el arsaburo, por ejemplo, que sirve para aislamiento de hongos tanto ambientales como de muestras clínicas. Y el agar papa saburo, agar papa destroza, perdón, y agar arroz, papa destroza y agar arroz sirven para la esporulación de estos hongos, ¿verdad? El Trichophytum rubrum produce un hermoso pigmento rojo vino en este medio, ¿verdad? Es muy importante tener dentro de los medios de cultivo en el laboratorio de micología este agar papa. Es muy, ayuda mucho para poder identificar a los dermatofitos en especial. Y luego tenemos otros que ya habíamos mencionado, el armicocel, que sirve para inhibir a los hongos filamentosos contaminantes, bacterias también. El
infusión cerebro-corazón, que es un licuado prácticamente de corazón y cerebro de animales, de la vaca, por ejemplo, que se utiliza para aislar hongos del género Sporochis y histoplasma. Luego hay medios bifásicos para aislar hongos de la sangre, medio bifásico con BHI. Luego tenemos agar cron, que ya explicamos, agar cromogénico. Agar Dixon, que sirve para el aislamiento de las malacesias, que necesitan ácidos grasos para poder desarrollar, ¿verdad? O sea, requerimientos nutricionales especiales necesitan estos hongos del género Malassezia, y el género Dixon entonces contiene estos ácidos grasos para que estos hongos puedan desarrollar. Girasol, que es un medio rico en polienos, ¿verdad? Entonces, lo que ayuda a identificar presuntivamente a los hongos del género Cryptococcus por el medio de desarrollo de colonias mucosas amarronadas, ¿verdad? Eso es básicamente por la producción de una enzima llamada fenoloxidasa, que usa este hongo para poder sintetizar melanina. Es un hongo que sintetiza melanina para proteger de radicales libres in vivo y in vitro, para protegerse de radicales libres in vivo e in vitro, ¿verdad? Tanto en el ambiente como en el cuerpo humano. Cuando infecta a una persona, entonces se protege mediante la melanina. La melanina está incrustada en la pared de este hongo, ¿sí? Y es uno de los factores de virulencia más importantes, entre los otros también de la ureasa, ¿verdad? La producción de la cápsula en el género Cryptococcus, ¿verdad? Bien, este es un método, o sea, vamos a ver unos métodos de identificación ahora, rápidamente. Si es que yo no puedo identificar a un hongo filamentoso, por ejemplo, yo cultivo una muestra clínica, ahí un hongo filamentoso. Veo que es un hongo filamentoso, es velloso, tiene un color verde. Hago la micromorfología, o sea, quito una parte de la colonia y veo al microscopio y no veo frutos del hongo, o sea, la estructura de fructificación del hongo que me ayuda a identificar el hongo. Entonces tengo que proceder a hacer ciertos artificios, entre comillas. ¿Y cuál es el artificio que yo utilizo? Suena poco profesional, artificio. ¿Cuál es el método que yo utilizo para identificar a este hongo que no puedo identificar? Se llama microcultivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para identificar a este hongo filamentoso que no produjo ninguna estructura de fructificación que yo utilizo para poder decir, es un Aspergillus, no, es un Penicillium, no, es un Pseudosporium, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer este paso que se llama microcultivo. Es un cultivo a nivel micro, ¿verdad? Básicamente por el nombre. Entonces, ¿qué hago? Preparo entonces una lámina de vidrio estéril, corto un agar, por ejemplo, agar papa, en forma de un cuadrito. Corto un agar, coloco encima de una lámina, así, y luego inoculo el hongo que yo quiero saber. En el centro del hongo, en el centro del agar o en la periferia del agar, inoculo el hongo y luego le coloco encima una laminilla que comúnmente se lo conoce como cubre objetos, ¿verdad? A la lámina de vidrio también se lo conoce como porta objeto, ¿verdad? Porta objetos, digo bien. Entonces, coloco la lámina, encima coloco el agar y luego le inoculo el hongo. Le tapo luego con la laminilla y llevo a una estufa de 37 grados. O sea, no completé el paso. Coloco encima de la lámina de vidrio el agar, un trozo de agar. Le coloco el hongo y luego le coloco la laminilla. Pero antes de eso tengo que colocar en una placa de vidrio estéril y le tengo que poner un algodón embebido con agua estéril, porque tiene que tener una humedad, o si no se reseca el microcultivo. Entonces tapo eso y a 2 a 3 días y veo luego el crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué evalúo ahí? Al sacar la lámina, entonces alzo un poquito la laminilla y le coloco una gota de azul de lactofenol. Entonces, ¿qué aprecio ahí? Veo la estructura del hongo. ¿Qué tiene el hongo? Tiene una cabeza conidial, tiene una vesícula, tiene unas viálides, tiene unas conidas. Así yo identifico al hongo
que no fructificó inicialmente. ¿Por qué no quiere fructificar el hongo? Porque tiene mucha comida en el medio, tiene muchos azúcares, muchas proteínas. Entonces, el hongo no se estresa, entonces no es necesario que produzca esas estructuras de fructificación. O sea, no se reproduce sexualmente y por ende el hongo no tiene la idea de poder diseminarse en el ambiente. Sí, porque tiene mucha comida. Pero ¿qué yo hago cuando hago el microcultivo? Le estoy quitando la comida. Entonces le hago crecer en unas condiciones adversas donde el hongo se estresa y produce sus formas, sus frutos, ¿verdad? Por medio de la reproducción asexual. Sus cuerpos, su estructura de fructificación. Bien, eso es por un lado para los hongos filamentosos. Por otro lado, tengo a los hongos legoriformes, ¿verdad? Entonces, en el caso de los hongos legoriformes, ¿qué hago? Veo al microscopio en el examen directo la muestra y puedo ver los elementos legoriformes, las levaduras. Por un lado, puedo realizar, entonces cultivar esa muestra y me crece una cándida, por ejemplo. Me crece la cándida, a partir de ese crecimiento yo puedo hacer pruebas bioquímicas, reducción de nitratos anipurea. Eso si utiliza la urea significa que produce ureasa, o si fermenta o oxida algunos azúcares, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese patrón, yo comparo con qué probable cándida podría ser, ¿verdad? Porque utilizó la glucosa y la fructosa y la sacarosa. Entonces, puedo decir que es una cándida albicans, por ejemplo, de acuerdo a eso. Y esto es básicamente la base de los métodos automatizados, ¿verdad? O sea, mediante esas pruebas se unen los porcentajes de utilización de ciertas sustancias, entonces se llega a la conclusión en un tanto por ciento, en un 95% que es cándida albicans, ¿sí? Es la base de las pruebas automatizadas. Esto ya habíamos mencionado, ¿verdad? El microcultivo, entonces, yo puedo hacer un cultivo positivo a partir de un cultivo positivo donde no haya fructificación. Como les había mencionado, en una placa Petri coloco una lámina estéril, le coloco un pedazo de agar, le inoculo con mi cepa a estudiar y le tapo con mi laminilla y incubo a una estufa por 2 a 3 días, saco la estufa, le coloco una otra, ¿sí? En el caso de los aspergillus, por ejemplo, yo puedo diferenciar diferentes aspergillus mediante la forma que tiene la cabeza conidial. Por ejemplo, las Fialis, en el caso de las aspergillus niger, rodean completamente la vesícula en un 360 grados. Sin embargo, en el Aspergillus fumigatus, solamente en un 180 por 80 grados están rodeadas, o sea, rodean las Fialis a la vesícula. Digo, por ejemplo, en otros casos, por ejemplo, Fialis, en el caso de Flavus, Aspergillus flavus, hay eso, o sea, se ve eso. Por ejemplo, también se ve el aspecto que tiene la colonia, también sirve, ayuda mucho. El terro, por ejemplo, tiene una colonia amarronada, pulverulenta. El Aspergillus niger también algo, o sea, una colonia negruzca, por eso el nombre Níger. Fumigatus verdoso, colonia verdosa, vellosa y Flavus amarillenta. Identifico al hongo, puedo pasar al siguiente paso, que es realizar el antifungigrama, ¿verdad? El antifungigrama o sea, puedo usar diferentes métodos, pero el gol estándar, el estándar de oro es la microdilución en caldo. O sea, este método me da la sin verdadera del antifúngico frente al hongo, ¿sí? O sea, es la concentración inhibitoria mínima que le puede inhibir o matar al hongo. Luego tenemos otros métodos menos utilizados. El método de difusión en disco, por ejemplo, es bastante simple y económico. No se necesita mucho para hacer. Y sirve preferentemente para Candida aspergillus. Luego está el método de ITES, ¿verdad? O el método estilométrico, que también se usa para hongos filamentosos y levaduras. Sensititre, Yes1, también métodos comerciales y métodos automatizados.
¿En qué nos basamos para poder decir, esta cándida es sensible al fluconazol, o esta cándida es resistente al fluconazol, o este aspergillus es resistente a fluconazol? Estos manuales de estas diferentes organizaciones, una es europea, que es la EUCATS, y la otra es norteamericana, que es la CLSI, ¿verdad? Instituto de Estandarización de Laboratorios Clínicos, la CLSI, y la otra EUCATS, ¿verdad? Eh, test susceptibility, test susceptibility testing European, algo así de su siglo. Pero nosotros en nuestro país más bien nos basamos en la CLSI, ¿verdad? Nos apoyamos más en la CLSI porque es de nuestro continente y de nuestra, no es de nuestra región, o sea, básicamente de nuestro continente, no de nuestra región, pero de nuestro continente. Ellos se basaron entonces para sacar estos datos en hongos de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Ellos estudiaron diferentes hongos y tienen sus micotecas, ¿verdad? Para ello, y estudiaron a los hongos frente a diferentes drogas. Entonces sacaron estos puntos de cortes estandarizados para que nosotros podamos decir, leímos una de 24 milímetros y al comparar con la tabla de CLSI me dice que es sensible cuando el diámetro es mayor a 17 milímetros, entonces es sensible. Entonces mediante este manual yo puedo decir, es sensible, esta cándida es sensible al fluconazol. Eso es básicamente. Luego tenemos, bien, eso es básicamente, ¿verdad? Esto ya habíamos dicho, tocado un poco en bacterias, ¿verdad? ¿Cómo se hace el método de difusión y el método tanto entonces, este manual de la CLSI es lo mismo como para bacterias, ¿verdad? O sea, yo hago una suspensión del hongo con una densidad aproximada de 0,5 McFarland y eso es, o sea, eso inoculo en una placa de Muller-Hinton, pero no cualquier Muller, sino un Muller-Hinton modificado que tiene adicionado 2% de glucosa y azul de metileno. Eso básicamente. Y le agrego el disco o la tira de ITER para ver o sea, para ver a qué es sensible o no, y eso llevo a la estufa de 37 grados, incubo por 24 horas o 48 horas en algunos casos y veo la sin o el diámetro del halo, ¿verdad? En 24 horas. Bueno, esto es muy importante que ustedes sepan cuándo se solicita un test de susceptibilidad antifúngica, ¿verdad? Y solamente en estos casos se debería de solicitar, como por ejemplo, en cepas de infecciones invasoras. Por ejemplo, una cándida aislada de un hemocultivo, ¿sí? Cepas aisladas de paciente con profilaxis antifúngica. Un paciente que tuvo una criptococcus fluconazol vía oral 150 miligramos diarios como profilaxis para que no vuelva a su criptococosis. Y cuando vuelve la criptococosis o cuando vuelve la criptococosis, entonces se tiene que evaluar, si se aísla el hongo, se tiene que estudiar sí o sí la sensibilidad a fluconazol, porque puede ser que ese hongo se haya vuelto resistente. O sea, esos pacientes que tienen profilaxis antifúngica y que desarrollan una micosis a un hongo que es sensible, normalmente es sensible a ese hongo. Se tiene que ver a qué es sensible, qué hongo es. Luego está, por otro lado, pacientes que no responden al tratamiento también, ¿verdad? O sea, el paciente está cursando con una infección fúngica, no es nada bacteriano lo que tiene, pero se le está dando un tratamiento con fluconazol, ¿verdad? Entonces se tiene que ver qué es lo que está pasando ahí. Probablemente si es por una cándida es resistente al fluconazol o al azol, o si es, puede ser que sea otro hongo, ¿verdad? Un aspergillus, qué sé yo, ¿verdad? O algo resistente natural a los azoles, como por ejemplo la Candida cruzi, que es resistente. Bien, nos adentramos aquí rápidamente en el diagnóstico de las micosis superficiales. En cuanto a la malacesia, se deben tomar muestras de escamas, ¿verdad? De estas lesiones, con bisturí o con cinta adhesiva. Paso siguiente,
se hace un examen con azul Parker 51 y se observan estas estructuras, hifas gruesas, cortas, con elementos laboriformes redondos que simulan unas albóndigas con espagueti, ¿verdad? Y por otro lado, un examen en fresco con esta muestra, también puedo realizar el aislamiento e identificación del hongo, sí, mediante medios como el Saburó, pero con aceite de oliva, enriquecido con aceite de oliva, porque este hongo solamente crece en presencia de ácidos grasos, o en todo caso el medio Dixon modificado. Y aquí se pueden apreciar las colonias secas circulares de este hongo que se llama Malassezia. Entonces conocemos principalmente a dos especies, Malassezia globosa y furfur, cremosa, seca o amarilla café, ¿verdad? A 37, a 35 a 37 grados por 7 días mínimamente, ¿verdad? Aquí se pueden apreciar las colonias y esta sería una coloración de grande de estas colonias, unas blastoconias. Por otro lado tenemos el Geotrichum, que es un hongo causante de micosis oportunista. Conocemos varias especies, entre ellos Candidum capitatum clavatum. Se pueden aislar de diferentes tipos de muestras, entre ellos esputos, escamas y exudados. El examen directo con la KOH evidencia con artroconios, que son estas estructuras rectangulares, y desarrolla perfectamente el agar saburó como colonias blancas, vellosas, ¿verdad? Que crecen rápidamente. Son ureasas negativas. Por otro lado tenemos al Trichosporum, que es también una levadura. Los más conocidos son el Inguin, ovoides y Cutaneum, que pueden afectar varios sitios del cuerpo. En el examen directo de las muestras se pueden ver hifas tabicadas con artroconillos, que son de estas estructuras rectangulares, ¿verdad? Desarrollan unas colonias secas de aspecto cero y blanquecino, ¿verdad? A diferencia del Geotrichum, son ureasas positivas. Pasamos a otra parte de las micosis, diagnóstico de las micosis cutáneas, donde tenemos las diferentes tiñas, ¿verdad? La capitis, la barbe, en este caso no tiene barba, pero está en esa ubicación. Tiña la barba y ungium, ¿verdad? Tiña las uñas. Pelos, la invasión de estas artrogonidas, tanto interna como externamente del pelo, ¿verdad? Aquí, interna y externamente, aquí solamente por fuera. Y aquí de una muestra de uñas se pueden ver hifas hialinas tabicadas. En el cultivo se pueden desarrollar diferentes tipos de colonias dependiendo del hongo, ¿verdad? Qué tipo de hongo sea. Aquí, por ejemplo, podemos ver un cultivo de Trichophytum rubrum donde se ven unas colonias blancas, vellosas, con un pigmento rojo vino. El medio es así, el medio es, tiene un color amarillento, ¿verdad? Y este es el pigmento que produce el Trichophytum rubrum que difunde en el medio. Y por otro lado, se estudia lo que creció en el cultivo, que son estas estructuras llamadas macroconidas. Por medio de la visualización de las macroconidas, entonces yo puedo decir, este es un Microsporum canis, ¿por qué? Porque tiene unas macroconidas fusiformes, varios septos, mayor a 6, y tienen paredes gruesas y son espiculadas. Luego pasamos al siguiente, estudio de la dermatofitosis mediante una luz, a la exposición de una luz que se llama luz de Wood, utilizando una lámpara llamada lámpara de Wood, que emite rayos UV, donde se pueden detectar la presencia de dermatofitos, por ejemplo, en el cuero cabelludo. En el caso de una infección por Microsporum canis, entonces cuando yo irradio la cabecita de ese pacientito que está con una tiña capitis y emite una fluorescencia verde brillante, probablemente sea una tiña capitis a Microsporum canis. O si es que no emite ningún tipo de luz, puede ser una tiña capitis por Trichophytum thomson. Aquí los más importantes, voy a mencionar. Saburó, glucosado, papa lacrimel y dermatofito test medium, ¿verdad? Que sirven para el aislamiento e identificación de estos hongos productores de las diferentes tiñas. Aquí se pueden apreciar entonces las diferentes colonias de estos hongos.
El Epidermophytum, por ejemplo, tiene este aspecto amarillo verdoso en el cultivo y desarrolla estas macroconías en forma de bat de béisbol o de raqueta, paredes finas y varios septos. Epidermophytum flocoso. Por otro lado tenemos al Trichophytum mentagrophytes que desarrolla unas colonias pulverulentas, radiadas, de repente con un pigmento rojo vino. En el caso de la también en el caso de mentagrophytes puede producir un pigmento, pero no como el rubrum que es rojo vino, pero puede producir. Thomson también puede producir un pigmento marrón. Eh, Hay diferencias estructurales entre ellas. Rubrum puede producir microconillas que están intercaladas, ¿verdad? Puede producir macroconillas. Thomson puede producir unos macroconillas un poco más grandes en forma de lágrimas, pero están una enfrente de otra, ¿verdad? Las microconillas. Pueden producir también macroconillas en escasa cantidad. Y mentagrophytes puede producir también estos microconillos, pero se disponen en racimos, ¿verdad? En racimos de uva y producen unas estructuras que se llaman zarcillo o hifas en espiral. Por otro lado tenemos a la Nanica gypsy y el Microsporum canis. El Microsporum canis puede producir, en el anverso puede producir una colonia blanca, vellosa, radiada. En el reverso puede producir pigmento naranja amarillento. Produce unas macroconillas y microconillas. Macroconillas, ya habíamos mencionado, fusiformes, paredes gruesas, varios septos. Y por otro lado, la ananícida puede producir colonientas, pulverulentas, ¿sí? Y en la microscopía se observan abundantes macroconillas de paredes finas, 4 a 6 septos, y el extremo no es aguzado como el canis, ¿verdad? Es medio elipsoide. Estos son todos los agentes, los principales agentes de las dermatofitosis, ¿verdad? Y todos los tejidos que pueden afectar, todas las zonas que pueden afectar. Ejemplo, Microsporum canis puede afectar el cuerpo, el cuerpo y el cuero cabelludo. El Trichophytum rubrum puede afectar la piel, la uña y el cuero cabelludo. Y el Epidermophytum flocosum puede afectar la piel y la uña. Pasamos a las micosis subcutáneas, donde tenemos aquí a la cromoblastomicosis. Para el diagnóstico se toman muestras de escamas, costras, pus, biopsias también. Se les practica examen directo, donde se ponen células fumagoides, ¿verdad? O cuerpos de Medlar, ¿verdad? Que me ayudan al diagnóstico de las como micosis, ¿verdad? Dependiendo de la lesión, una úlcera, una lesión verrucosa de evolución crónica, ¿verdad? A diferencia de las hifomicosis que son causados por hongos también negros, ¿verdad? No se forman estas estructuras, ¿verdad? Que se ven aquí en los cuerpos de Medlar. Solamente se observan hifas negras, hifas y alinas negras. En la feohifomicosis, aquí observan estos elementos llamados cuerpos de Medlar, o células fumagoides, que tienen un aspecto de ruedas de carro o un aspecto de granos de café. Bien. Crecen bien en Arza, Urola, Trimel, Micocel, Arapapa a temperatura ambiente durante 2 a 4 semanas. Se identifican por la fructificación que contienen cada uno de ellos, ¿verdad? El agente más importante aquí es la Fonseca pedrozoy, ¿verdad? Fonseca pedrozoy, que tiene esta estructura, este conidóforo, ¿verdad? Luego le sigue la Claudialófora carrioni y tiene esta estructura de fialia que parece un florero y las conillas que se asemejan a una flor, ¿verdad? Bien. Las colonias entre los agentes de la cromomicosis son indistinguibles casi.
tienen casi siempre un color verde oscuro a negro y crecen lentamente, ¿verdad? Se tiene que diferenciar esto de los contaminantes porque, o sea, se tiene que ver sí o sí en el examen directo. Así como los mucorales contaminan también los medios de cultivo. Entonces, es importante ver en el examen directo para darle valor y también ver, obviamente, la lesión. Esto es nada más un pantallazo de todo, o sea, la descripción de las colonias y demás, ¿verdad? Vamos a ir pasando porque el tiempo ya se nos está acabando. Esporotricosis se toma, dependiendo de qué tipo de esporotricosis se toma muestra de raspado, secreción purulenta, biopsia de esputo. Se realiza normalmente un examen directo, pero normalmente son negativas porque el examen directo es poco sensible para diagnosticar una esporotricosis. Sí sirven si es que se observa, no es diagnóstico tampoco porque pueden ser cándidas colonizantes, aunque estas levaduras tienen una forma peculiar de navecilla, o sea, elementos laboriformes navecilla o puro, ¿verdad? Son alargaditos. Desarrollan en agar seguro cuando se cultivan a 25 a 28 grados, por un lado, para obtener la forma ambiental, ¿verdad? Y por el otro lado, la forma grado. Crecen de 5 a 7 días, ¿verdad? A partir del día 3 más o menos ya empieza a crecer bien, ¿verdad? Y es dimórfico también, ¿verdad? Es dimórfico, tiene dimorfismo térmico. Bien, estas son las colonias de este hongo, ¿verdad? Cuando se incuban a 28 grados, ¿verdad? Que sería la forma filamentosa del hongo. Bien, luego pasamos a la feohifomicosis, que son hongos negros causantes de micosis, ¿verdad? En diferentes regiones anatómicas, superficiales, piedra blanca, piedra negra, otomicosis, queratitis, subcutánea, quiste micótico nodular, cerebral y diseminada, ¿verdad? Esto es más, como había dicho, ¿verdad? Es importante que si se aísla este tipo de hongos también se repitan los estudios porque pueden ser contaminantes de los cultivos, por un lado. Por otro lado es que en el examen directo se observan hifas gruesas, pigmentadas, eh, como habíamos dicho en las micosis subcutáneas, o sea, en la cromoblastomicosis, que son también causadas por hongos negros, se observan células muriformes. En este caso no se observan células muriformes. Ahora, lesiones, por ejemplo, nodulares, abscesos, se extrae la pus, cerebro también se drena la pus, o se toma una biopsia y se les practica examen directo con KOH, donde se observan hifas y hifas macrosifonadas, gruesas, con pigmento, eh, ahora, pigmentadas. Diagnóstico de las micosis profundas luego. Tenemos la histoplasmosis que se pueden obtener a partir de diferentes muestras dependiendo de la zona afectada. Se realizan exámenes directos, o sea, con ayuda de coloración, específicamente la coloración de Gienza más utilizada para ver las estructuras ovaladas o estructuras en semilunas intracelulares de estos hongos, ¿verdad? Que tienen un tamaño, un diámetro de 2 a 3 micras. También se comprueba el dimorfismo cuando se incuba el cultivo a diferentes temperaturas, ¿verdad? Y donde se pueden apreciar las diferentes formas que tienen aquí, por ejemplo, ¿verdad? La forma leauriforme, ¿verdad? Y la forma filamento. Tienen colonias algodonosas, vellosas, blanquecinas, y cuando se le practica un examen directo a esto, se pueden apreciar micro y macroconias, adheridas hifas. Las macroconias ayudan para identificar porque aparecen, se asemejan a las minas marinas. Por otro lado, la forma leauriforme, se pueden ver colonias secas de repente, en el cultivo, por supuesto, y cuando le practico un examen directo a esto, entonces puedo ver levaduras ovaladas. Estas serían las muestras clínicas de la forma leauriforme. O elementos leauriformes en semiluna, ovaladas, intracelulares. Luego tenemos la paracocidomicosis, que la muestra puede ser variada dependiendo del área afectada.
se le practica sí o sí siempre un examen directo con KOH al 10% y también con ayuda a coloraciones, ¿verdad? Giemsa, hematoxinina, PAS, ¿verdad? Para ver las células multigemantes, ¿verdad? También se pueden ver cadenas de blastoconidas, pero es menos frecuente, o células únicas que sí son frecuentes. Se cultivan también a diferentes temperaturas para ver el dimorfismo que desarrollan 2 a 4. El cultivo a partir de una muestra de lesión bucal, entonces puedo ver el examen directo, levaduras multigemantes. Coloración de PAS, a partir de una biopsia, levadura unigemante. Y tinción de Groco, entonces levadura multigemante. Esto sería la forma levauriforme, colonias secas, cerebriformes de repente, blancas amarillentas, y la colonia de la fase micelial o micelial, colonias aterciopeladas, secas, rosadas, blancas o a color café. Cocidoiomicosis, muestra diferente, variado, porque depende del sitio afectado. Examen directo, KOH ya del 4%. O también tinciones donde se pueden apreciar de hematoxilina de bocina, por ejemplo, donde se pueden también apreciar las esférulas, la doble membrana y las endosporas. Se cultiva también, se cultivan de NAR Sauro, NAR Sauro más PHI. Estas serían las colonias de la forma filamentosa y este sería el examen directo de la forma filamentosa. Esto se cultiva a 28 grados. Estos serían artroconidos del hongo en cuestión, ¿verdad? Y esta sería la esférula con endospora, ¿verdad? Que se desarrolla en la forma levauriforme. Es muy difícil de conseguir la forma levauriforme porque se comporta más bien como un hongo dimórfico nutricional, este hongo, ¿verdad? O sea, se consigue con cuando el hongo se cultiva con tioglicolato a una atmósfera de CO2 al 5%. De esa forma se consigue la conversión de levauriforme, o la forma de esférula, mejor dicho, no levadura, forma de esférula, perdón. Bien. Pasamos a algo muy importante, es que este hongo es muy, o sea, hay que tener cuidado para trabajar con este hongo y con todos los hongos sistémicos, ¿verdad? De no contaminarse en el laboratorio porque es un hongo que tiene una dosis infectiva muy baja. O sea, una 10 artroconías yo puedo inhalar y ya me puede causar una cocidoiomicosis pulmonar. Entonces, si yo manipulo estos hongos, los cultivos de estos hongos que tienen alto inóculo, entonces me puedo contaminar, entonces tengo que trabajar siempre bajo cabina de bioseguridad nivel 2, ¿verdad? Mínimamente. Porque justamente muchas veces se pueden convertir rápidamente en su forma micelial, pues, ¿sí? Independientemente de la temperatura, estando a 28 grados como a 30. De micosis oportunista tenemos criptococcus forma de Gatti, que ya vimos que la tinta china nos ayuda para identificar a este hongo mediante la cápsula. Crecen bien a 37 grados en medios no comunes, ¿verdad? Sangre y todo crece. Sangre, chocolate, sauró, papa. No tiende a formar pseudomicelios, pero ya he visto en ocasiones que sí forma en hemocultivos, ¿verdad? La tinta china de un hemocultivo, en esas muestras se pueden ver pseudomicelios en algunos casos. Se pueden tomar muestras de diferentes tejidos dependiendo del sitio afectado, ¿verdad? El fresco con tinta china es más o menos el gol estándar. Yo identifico ya con eso por medio de la cápsula, pero debo cultivar y ver qué género y especie crece, ¿verdad? Qué especie más me importa porque de repente el tratamiento para el Cryptococcus neoformans no es tan agresivo como para el Gatti. El Gatti pues, es un monstruo comparado con el Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus gatti es un hongo que coloniza los eucaliptos, ¿sí? Entonces, en regiones densas de plantaciones de eucaliptos, entonces puede estar presente este hongo si está colonizando, ¿verdad? Este hongo es originario de Australia, ¿verdad? Y se trajo con la importación de eucaliptos. Entonces, está ampliamente distribuido en nuestro país. De hecho, que hay casos reportados en nuestro país. El año pasado hubo unos cuantos casos, ¿verdad? Es de muy difícil tratamiento. O sea, yo soy bioquímico, pero les cuento que leí varias publicaciones y tiene que ser un tratamiento muy agresivo y por mucho tiempo. No es el tratamiento convencional que se da a los pacientes que tienen criptococosis por Cryptococcus neoformans, ¿sí? Es muy complicado erradicar a este hongo una vez que se adquiere, ¿verdad? Y lo importante es que
puede afectar a inmunocompetentes y a inmunodeprimidos, ¿verdad? No como el neoformans, que mayoritariamente afecta a inmunodeprimidos. También se pueden valer de uno para identificar unas pruebas, por ejemplo la ureasa que da positiva para Cryptococcus, crecen bien a 37, las colonias normalmente son mucoides porque tienen cápsula, ¿verdad? La cápsula polisacárida le confiere la mucosidad. Son inhibidos por la ciclosimida, o sea, un agar micocel que contiene ciclosimida, entonces no va a crecer. Diferencia de especie, podemos usar métodos automatizados, el Vitek ya discrimina entre Cryptococcus neoformans y Gatti, pero de repente a veces no discrimina tan bien, pero hay que tener en cuenta la pureza del cultivo, de repente la solución fisiológica que se utiliza. Se pueden utilizar también canavanina, ¿verdad? Que diferencia al Cryptococcus Gatti del neoformans, ¿verdad? Porque el medio tiene azul de bromotimol, ¿verdad? Que una vez que quiero estudiar, entonces el medio originalmente de este color, pero yo cuando siembro la cepa, incuba 24 o 48 horas en la estufa, quito luego de la estufa y veo que cambió de color, pasó de verde de amarillo a verde, entonces quiere decir que pudo crecer en presencia de este aminoácido que es un aminoácido de las plantas, llamada L-leocannabinina, ¿verdad? Que el Cryptococcus Gatti puede crecer en presencia de este aminoácido, sin embargo el neoformans no. Entonces fenotípicamente yo puedo decir que cuando da positivo para esta prueba, entonces es un Cryptococcus Gatti. ¿Sí? Género Cándida también, ¿verdad? En el examen directo se pueden apreciar levaduras o con pseudomicelio. IFA, muy difícil de ver, IFAs verdaderas de Cándida. Se pueden utilizar tinciones de Gram, Giemsa, y pueden asimilar o fermentar hidratos de carbono. No producen ureasa y producen colonias cremosas, algunas veces secas, circulares, bordes lisos. Se utilizan varias pruebas para identificar este hongo. Tubo germinativo, por ejemplo, para Candida albicans, Agarcron, que ya les expliqué, microcultivo en agar, harina de maíz también. Forman estructuras más particulares para cada especie, ¿verdad? No vamos a ahondar demasiado en eso. Ausonograma y simograma, ¿verdad? Para ver el perfil de utilización de hidratos de carbono y proteínas. Pasamos luego a la cigomicosis, que es el grupo de los mucorales. Son hongos hialinos que pueden causar diferentes tipos de infecciones pulmonares, ¿verdad? Dependiendo del tejido, entonces tomo la muestra. Hago un examen directo y ¿qué veo? IVAs genocíticas, hialinas genocíticas, sin tabique, por supuesto. Puedo también utilizar coloraciones de Gram, Giemsa, matoclina, ocina, PAS, ¿verdad? De corte de los tejidos, porque lo que normalmente se hace, pues, se toma la biopsia y se macera para estudios bacteriológicos y micológicos. Pero en este caso no se debe hacer eso. Si se sospecha una mucormicosis, no se tiene que macerar la muestra, la biopsia, el tejido. Se tiene que cortar bien, la estructura del hongo. Bien, entonces, en el caso que no se esté seguro del cuadro clínico, se tiene que repetir el cultivo y para confirmar el hallazgo, porque también contamina frecuentemente los cultivos. Así se pueden ver las diferentes colonias y los diferentes mucorales más importantes. Mucor, ¿verdad? Que tiene la esporangiospora con los esporangios, ¿verdad? Unida a la hifa central. Luego tenemos el rizoides, del rizopus, estructura peculiar de estas conillas, de estas esporangios en racimo, ¿verdad? Esporangios, sí, no se puede apreciar bien la absidia. Bueno, y a los hifomicosis son hongos causantes de micosis oportunistas también, pero son hialinos a diferencia de los causantes de las hifomicosis. Son muchos agentes implicados aquí, Fusarium, Penicillium, ¿verdad? ¿Qué se hace si se sospecha una infección por estos hongos? Se hace un examen directo de una muestra del sitio de infección, se cultiva. Se debe cultivar en un medio que no tenga ciclosimida, porque estos son inhibidos por la ciclosimida, ¿verdad? Se identifican por los diferentes métodos que ya mencionamos, ¿verdad? Tanto clásicos como proteómicos, moleculares.
particulares, ¿verdad? Sí o sí encontrar o identificar estos hongos para la epidemiología local, ¿verdad? Y para el tratamiento, por supuesto. Muchas gracias por su atención. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿sí? Gracias, doctor Rolando. No sé Gracias a si ustedes.